Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ideas Cocina y más. El día de hoy tenemos una receta que estoy seguro que les va a encantar. Si son fan de la gelatina y de los sabores ácidos y dulces, estoy seguro que esta les va a fascinar. Comenzamos. Los ingredientes que necesitamos son fáciles de conseguir y son los siguientes. Una lata de leche evaporada, 2 tazas de agua, un sobre de gelatina de fresa y uno de limón. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir las 2 tazas de agua, que es donde más adelante vamos a disolver los 2 sobres de gelatina. Una vez que el agua hirvió, la separamos una taza para cada sabor y comenzamos a disolver cada sobre de grenetina. Lo tenemos que hacer muy bien, tenemos que revolver lo suficiente para que se disuelva toda la grenetina, tratando de desbaratar todos los grumos. Posteriormente vamos a agregar en un bowl la leche evaporada para comenzar a batirla. Recuerda que es una lata. Comenzaremos a batir con un batidor globo la leche hasta que aumente al doble su tamaño. Recuerda que para este proceso la leche debe estar refrigerada por varias horas. Esto hará que la leche suba más rápido. Por lo tanto nos ahorrará tiempo y esfuerzo. Esta es la consistencia que debe tener la leche. En este proceso me tardé más o menos 5 minutos. Ahora separaremos la leche evaporada más o menos en 2 partes iguales. Para ello nos podemos apoyar con otro bowl, ya que en cada una de estas partes vamos a integrar cada sobre de gelatina. Una vez dividida la mezcla de leche, ahora vamos a engrasar el refractario o el molde donde vamos a cuajar nuestro postre primavera. Debemos poner mayor énfasis en esas esquinas o en esos rincones donde es probable o es más probable que se nos pegue la gelatina. Esto es para facilitar el desmolde. En una parte de la leche evaporada vamos a empezar a disolver la gelatina sabor fresa. Para ello nos podemos ayudar con un batidor globo, con una cuchara o un tenedor, con lo que tú tengas al alcance. Nada más hay que asegurarnos que se integre perfectamente la leche con la grenetina. De verdad atrévete a hacer este postre, es muy económico pero sobre todo muy fácil de hacer. Vas a ver que no te vas a arrepentir al momento que estés probando o saboreando este delicioso postre. Bueno, y ahora vamos con la gelatina de limón, es exactamente el mismo procedimiento que con la de fresa. Yo en mi congelador tenía algunas fresas, las corté en mitades y las utilicé para adornar el postre primavera, las coloqué en el fondo del refractario. Tú puedes hacer lo mismo, puedes usar algunas fresas o también puedes utilizar cualquier otra fruta que sea de tu agrado, como lo es una uva, como lo es durazno, etcétera, cualquier fruta que a ti te guste. Una vez hecho esto, vierto la gelatina de fresa y la llevaré a cuajar al refrigerador por aproximadamente 15 minutos. Debe estar semicuajada, no la debemos dejar que cuaje completamente o no se va a adherir la gelatina de limón. Se van a separar cuando ya estén bien cuajadas ambas gelatinas. Una vez transcurrido estos 15 minutos, ahora añadiré la gelatina de limón sobre la de fresa, que ya está semi-cuajada. Y finalmente, ya que acabamos de vaciar la gelatina de limón, la llevaremos nuevamente al refrigerador, pero esta vez ya la dejaremos refrigerarse por aproximadamente 1 hora y media. Después de este tiempo, para desmoldar vamos a utilizar un cuchillo. Vamos a engrasarlo ligeramente para evitar que la gelatina se pegue al cuchillo y la podamos desgarrar o se quede pegada simplemente. Una vez recorrido todos los bordes de la gelatina, la vamos a voltear en un plato, tratando de que se desmolde. Como ven, es fácil siempre que hayamos engrasado el refractario.
y vean qué chulada de postre nos resulta. Llegó el momento de probar nuestro postre primavera para ver qué tal quedó. Bueno, el postre primavera quedó buenísimo, muy delicioso, una textura muy particular, es esponjoso, suave y muy rico, de verdad. Los invito a que lo hagan, lo prueben y pues ya saben, ¿no? También pueden echar a andar su imaginación, su creatividad. Pueden combinar otros sabores de gelatina, aquellos que más les agraden a ustedes. Y pues bueno, les pido que compartan el video, le den clic a suscripción, se suscriban al canal y no olviden también activar la campanilla de las notificaciones para que les llegue el aviso cuando suba un nuevo video. Pues bueno, hemos llegado al final, espero les haya gustado la receta y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.